Las economías emergentes están realmente abriendo un horizonte para las economías y los mercados que no dejan de sorprendernos cada día. Lo cierto es que la economía tradicional sigue resistiendo, pero todos sabemos que tiene un límite en el tiempo, en la capacidad y en la eficiencia también. Pero hoy tenemos un tema que a mí, cuando lo conocí, me apasionó, y se trata de los límites biofísicos a los que se enfrenta la economía. Un tema tratado por una profesora universitaria, profesora titular de Economía Ecológica y Estadística, de Ingeniería Ambiental, licenciada en Ciencias del Ambiente, pero además una bellísima persona, una persona que está incondicional siempre tratando de darnos nuevos datos, de predisponerse a que podamos entender estas cosas que son difíciles. Y yo lo digo difíciles porque vengo desde la psicología social, vengo desde las ciencias sociales, y desde ese lugar le preguntamos, y vamos a hablar con Graciela Prócer, profesora de la Universidad de Flores de Argentina, conocida como UFLO, y realmente la pregunta tiene que ver con qué es esta economía, cuáles son las perspectivas, cuáles son las novedades que trae y cómo la implementa y cómo la aplica. Después, además, vamos a tener una participación suya, pero ya más desde la docencia. Bienvenida, Graciela. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias porque ha sido un día muy arduo de trabajo y te agradezco doblemente que nos acompañes hoy. Contanos qué es esta línea de la economía y por qué te interesa y cómo la estás implementando. Bueno, buenas tardes Marita, muchas gracias al Código R por la convocatoria, porque hacer estas actividades son sanadoras y hacen bien a todos, sobre todo en la vorágine en la que nos movemos todos los días. Bueno, la economía ecológica no es una rama o una subdisciplina de la economía, dice el doctor Joan Martínez Alier, uno de sus fundadores, sino más bien una forma o una nueva manera de denominar a la ecología humana. Más tarde, unos años más tarde, el doctor Robert Costanza la denomina la ciencia y la gestión de la sostenibilidad. Porque la economía ecológica es una transdisciplina que se nutre, bordea, atraviesa y toma todos los conceptos, las metodologías y los abordajes de las disciplinas existentes. Por ejemplo, hablaste de psicología social y es el puente más especial y necesario para implementar y para llevar adelante la economía ecológica, las bases sociales. Así que bienvenida y gracias, porque no sabía realmente, Marita, esta especialidad tuya, y la verdad es que me alegra muchísimo saber que venís desde esa ciencia. Porque la A economía mí ecológica es... realmente la economía, el fenómeno de la economía me interesa desde ese lugar, por eso trabajamos y hablamos mucho de las monedas sociales, lo que significa, porque realmente es ver la circularidad de una economía que no es para acumular y que justamente tiene todo que ver con la esencia de la economía. Lo que pasa es que se transgredió, ¿no es cierto? La economía nació como ciencia social, pero digo, lo poquito que sé, ¿no? De atrevida, simplemente. Me encanta cuando se puede aplicar y se puede demostrar de distintas maneras. Nosotros vamos a hacer muy breve este copete, digamos, de presentación, porque yo voy a dejarte a que realmente hagas tu presentación disciplinaria y pedagógica de esta línea, porque ya llegando al final de la travesía, tenemos que dar estos nuevos compromisos y estas nuevas redefiniciones para la nueva agenda de desarrollo. Justamente cuando hay toda una recesión económica y un retroceso de los objetivos de desarrollo sostenible también. Entonces realmente me pareció y me encantó, y ya lo vamos a confirmar,
que tu participación va a ser más que buena, más que ilustrativa, para redefinir este marco económico que sí o sí está cambiando en la nueva realidad, ¿no? Y la economía nace como una ciencia social, como ciencia, pero como práctica hunde sus raíces en conceptos biofísicos. Por lo tanto, el puente entre ambos campos disciplinares es la economía ecológica. Por eso los principales precursores no vienen de la economía, vienen de la física, de la ecología, de la biología, de la química. Y te va a gustar mucho, y les va a gustar mucho a las personas que escuchen y vean esto, conocer esos límites, porque son los límites biofísicos y químicos también, a los cuales se van a enfrentar las metas de objetivos de desarrollo sostenible en el futuro. Sabemos, como dijiste vos, que los objetivos de desarrollo sostenible vienen bastante rezagados en su cumplimiento. Bueno, estos límites que impone la realidad no los impone la economía ecológica. La economía ecológica ayuda a verlos, es como que enciende la luz, como que corre la cortina. Y hoy todo el campo académico está escuchando la economía ecológica que ayuda a ver esos límites. Por ejemplo, hay una película que salió el año pasado, en 2021, ¿sí? Que se llama Romper los Límites, que toma los gráficos de la economía ecológica para toda la película, ¿sí? Que yo después en la presentación lo voy a mostrar. Les va a encantar. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Yo ya te dejo paso a que hagas la presentación y realmente, bueno, vamos a hacer después un breve saludo porque queremos que estos espacios sean dinámicos. Y la idea es justamente poder acercar conocimiento y sobre todo que se entusiasmen, que se motiven a conocer más. En tu caso, que sos promotora de la Red Internacional de Promotores ODS, que además nos acompañás en los hermanamientos educativos y ahí tenemos un gran pendiente, sos una colaboradora en todo momento, yo no quiero usar, pero sí no quiero desperdiciar. Así que te dejo con la presentación y adelante, nos vemos al final. Agradecida a la Cátedra de Economía Ecológica de la Ingeniería Ambiental de la Universidad de Flores. Bueno, gracias Marita. Continuando con la presentación, mejorando un poquito la luz. Refuerzo lo que dijimos al principio, ¿no?, de la presentación. Economía ecológica es una materia obligatoria del plan de estudios de la Ingeniería en Ecología y de la Ingeniería Ambiental de la Universidad de Flores. Y acá la gráfica lo que hace es recoger este carácter transdisciplinario que le da el doctor Walter Pengue, ¿no?, acá en Argentina a la economía ecológica, por el cual es una disciplina una transdisciplina que bordea, transversaliza, atraviesa y se nutre de todas las ciencias y emerge como una transdisciplina que luego vuelve para aportar a ellas. Aporta enorme cantidad de material conceptual, aporta métodos como la valoración multicriterial, por ejemplo, que fuera desarrollada en su momento por Giuseppe Munda, o el concepto de huella ecológica que se trabajó durante tantos años y que hoy dio origen a este concepto de huella de carbono, por ejemplo, o los flujos de materiales y energías dentro del subsistema económico de los cuales se apropia la civilización humana desde la naturaleza, los transforma, los distribuye y luego los deposita en los sistemas naturales en forma de residuos. Y todo lo que esto va generando a lo largo de esos procesos que hoy se llama análisis de ciclo de vida. Como dijiste al principio, soy promotora de la Red Internacional de Promotores de Objetivos de Desarrollo Sostenible, orgullosa promotora.
Y refuerzo lo que dije al inicio, ¿no? Que la economía ecológica es una manera de denominar, una manera diferente de denominar o de definir a la ecología humana, por todo esto que dije antes. Lo dice Joan Martínez Salier, catedrático de la Universidad de Barcelona, uno de los fundadores de la economía ecológica en el mundo. ¿Y por qué? Porque estos flujos de materiales y energías de los cuales las sociedades humanas en su metabolismo social, como dice el doctor Víctor Manuel Toledo, se apropia y luego de transformarlos los deposita en forma de residuos, son formas en las cuales la civilización humana se relaciona con la naturaleza. Robert Costanza más adelante define a la economía ecológica como la ciencia y la gestión de la sostenibilidad. Pero la economía ecológica no tuvo sus raíces en economistas. Por eso no es una disciplina derivada de la economía. En el siglo pasado, Guedes, Soddy, Podolinsky, que venían de la botánica, de la química, de la física, del urbanismo, sentaron las primeras bases conceptuales de lo que sería luego la economía ecológica. Y voy a señalar acá a Georges Courregen y a René Passet, que con base en las leyes de la termodinámica y básicamente hablaron por primera vez de bioeconomía, pero no una bioeconomía centrada en la apropiación de la biodiversidad para colocarla en el mercado, sino desde un punto de vista entrópico, energético. Por esas razones que ecólogos como Odum, por ejemplo, influyeron fuertemente en el desarrollo de la economía ecológica. Herman Daly, economista que hace poco nos dejó, William Kapp, Lotka. Consumo endosomático y esosomático no lo voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero el material sobre todos estos temas va a quedar a disposición de todos los interesados, solamente tienen que pedírselo a Marita. Joan Martínez Salier, después de llevar adelante el curso de economía ecológica, cerca del 2000 publica el que yo considero el mejor libro de economía ecológica que existe hoy, con apoyo del PNUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El doctor José Manuel Laredo, que trabaja también en España, Max Niff en Chile, y así una enorme cantidad de científicos que no voy a nombrar porque no puedo colocarlos a todos en esta diapositiva. Aparece con tanta influencia la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, que agrupa a las asociaciones regionales. En Argentina, el máximo exponente en economía ecológica es el doctor Walter Pengue, que es el director del GEPAMA, el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires, que en este momento está dictando un curso de economía ecológica. Walter Pengue, junto con el doctor Jorge Morello y numerosos científicos de todo el mundo, en 2001 fundó la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica, que desde entonces no ha parado de formar y formular y celebrar cada tanto jornadas internacionales de economía ecológica. ¿Qué nos une? Y nos une con la economía una raíz que es oikos, ¿no? El planeta, el oikos, el lugar, el ambiente. Y esta coincidencia etimológica debería ser cada vez más cercana y unirnos para trabajar en común. La ecología, como ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente, y la economía, que pretende su administración. ¿Por qué necesitamos unificarnos, unirnos con las demás ciencias? Porque hay que garantizar la sustentabilidad. ¿Qué abordamos en común? Y abordamos los bienes y servicios ambientales, que no son lo mismo que los bienes y servicios económicos. Yo tengo puesta, colocada en este momento, estoy usando una remera, una camisa de algodón, que la compré como un bien económico, colocada en góndola,
un bien económico manufacturado, transformado, distribuido, puesto a la venta, pero que inicialmente fue un bien ambiental, el algodón, nutrido a partir de otro bien ambiental, el suelo, que a su vez se formó de millones de años de evolución con ayuda de la biodiversidad, otro bien ambiental, el agua, el sistema climático, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay bienes y servicios económicos, sino hay bienes y servicios ambientales. Para pensar, si los bienes y servicios son, por definición de la economía, ¿no? Destinados a satisfacer necesidades, la economía ecológica lo que se pregunta es si son capaces de satisfacer las necesidades de todos. No solamente las necesidades humanas, sino de todas las otras especies. Y cuando hablo de las especies, no hablo solamente de aquellas especies que tienen valor recreativo, decorativo, paisajístico, inspirador, sino de las especies que garantizan nuestra propia supervivencia, y en eso es lo que tenemos que pensar también. ¿Qué pasa con los bienes y servicios ambientales? Y los bienes y servicios ambientales provienen de los ecosistemas. Yo le preguntaba la vez pasada a alguien si sabía de dónde viene el agua. Me dice, del grifo. Ignorando claramente, una persona adulta, ¿no? Ignorando claramente que el agua, ¿sí?, proviene de un ecosistema en el que interviene básicamente la biodiversidad, no el ciclo del agua común que estamos acostumbrados a ver, en el cual muchas veces la biodiversidad queda excluida. Por ejemplo, los bosques, que son creadores de agua. Si los bienes y servicios ambientales provienen de los ecosistemas y los bienes y servicios económicos se obtienen a través de bienes y servicios ambientales, claro es que necesitamos conservar, restaurar y mejorar los ecosistemas, no destruirlos si queremos seguir teniendo economía. ¿De dónde partimos? Y de dos conceptos diferentes. Para la economía, el planeta es un factor de producción más que se puede reducir a los valores de mercado, y para la economía ecológica, la economía es un subsistema más de los tantos subsistemas de la Tierra. Conceptos que hay que claramente conciliar, empezar a ver dónde tienen puntos en común, en estos lenguajes nuevos de valoración que propone y pide a gritos la economía ecológica. Nuevos lenguajes de valoración, nuevas formas de contabilizar, nuevas voces. Cuando uno se plantea sustentabilidad, dice la economía ecológica, ¿sustentabilidad para quién? Porque vamos a suponer, por ejemplo, que un país rico del norte propone a un país pobre, periférico, que se planten árboles bajo el fundamento de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Luego cortará los árboles, se quedará con los bonos de carbono y además se llevará la madera. Entonces la pregunta es, ¿sustentabilidad para quién? Los conceptos de sustentabilidad débil y de sustentabilidad fuerte tampoco los voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero el material, como dije antes, estará disponible. Los límites biofísicos al crecimiento económico ilimitado son estrictamente aquellos límites, dije, biofísico, con lo cual obviamente la biodiversidad ocupa un rol preponderante. Son aquellos límites que tenemos que tener en cuenta para reformular la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible en adelante, porque Naciones Unidas y los organismos han admitido públicamente que las metas de logros de los objetivos están muy lejos de cumplirse. Y me centré especialmente en el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, ¿no? Porque hace pocos días salió publicado que somos 8.000 millones. Y además, ONU Habitat hace 2 días publica este dato que es importantísimo, que el 141% es la expansión urbana esperada en los países de bajos ingresos. Un dato no menor si pensamos que el futuro de la humanidad será urbano y vamos a tener límites que están marcados por lo que puedan producir los ecosistemas. Bueno, hablando de límites, ¿cuáles son esos límites biofísicos? Y son los límites, el primer límite, como dice el doctor
Joan Martínez Aliero o el doctor Naredo, son los límites marcados por la propia esfera terrestre. No se puede aspirar a un crecimiento infinito en un planeta finito o un crecimiento ilimitado en un planeta que es limitado. Y la primera limitación, o una de las limitaciones que tenemos, es el agua. Esa piel de agua que está sobre un planeta rocoso, sobre un planeta sólido, ¿sí?, que decimos que es un 75%, de los cuales hay un 2,5% nada más que es agua dulce, de lo que un 0,3% nada más es de fácil acceso. Con solo ese 0,3% tenemos que vivir nosotros y tienen que vivir las otras especies. La energía. Hoy en el mundo tenemos crisis energética en todo el planeta y no es solamente por cuestiones de combustibles fósiles o la guerra. Hay crisis energética en todo el planeta. El aire puro es un límite y la pandemia vino y nos marcó precisamente ese límite. Las tierras cultivables son otro límite físico y biológico, porque esas tierras cultivables son escasas, no se puede cultivar en todo el planeta, y el optimismo tecnológico también tiene un límite con eso. La estabilidad climática, que es la que permitió a la agricultura hace unos 10.000 años, de la mano de una mujer y de las mujeres que han recolectado las primeras semillas y han domesticado las primeras plantas y animales junto con sus familias y permitieron evolucionar a la humanidad, es la que permitió el desarrollo de la agricultura. Sin estabilidad climática que permita prever estaciones del año como inundaciones, con sus fenómenos extremos como heladas, sequías, periodos de frío, de calor, de precipitaciones, no podemos tener una agricultura, y este colapso ya se está viendo. En caso de un colapso, lo que viene, y esto ya lo están publicando también los organismos internacionales, es hambruna y desplazados o refugiados ambientales. Y estas son todas realidades. Después está la crisis de biodiversidad, otro límite, y no es la biodiversidad escénica, como dije antes, o una biodiversidad paisajística. Y la de los nutrientes del suelo, que con tierras cultivables limitadas, los nutrientes del suelo, principalmente nitrógeno y fósforo, son escasos. Este gráfico, elaborado por múltiples disciplinas, múltiples ciencias, la concurrencia disciplinar de muchos científicos a lo largo de mucho tiempo, en los cuales ha intervenido profundamente la economía ecológica, marca esos límites. Tenemos, por ejemplo, cambios de uso del suelo acá, en una zona amarilla de riesgo que está creciendo. Cambios de uso del suelo que vienen básicamente dados por la deforestación, la desertificación, los incendios para ampliar la frontera agropecuaria, para expansión urbana, ¿sí? Todo esto relacionado profundamente con el cambio climático, que también está en una zona amarilla, erosionando la biodiversidad, con fuga de nutrientes en zonas rojas, y acá hay áreas que no están cuantificadas. ¿Y por qué no están cuantificadas? Porque cuando economía ecológica y los demás científicos llegan a un valor en una realidad cambiante en la que la influencia en los ecosistemas es tan destructiva y tan cambiante, ese valor cambia. Es como cuando dice Galeano, llegamos al horizonte, y cuando llego al horizonte se corre un punto más allá. Ese gráfico inspiró esta película. Yo no hago publicidad de Netflix, pero esta película que se llama Romper los Límites, la ciencia de nuestro planeta, inspiró esta película el año pasado, el Día del Ambiente, en junio de 2021, fue publicada. ¿Cómo será para que el cine y una plataforma se haga eco? La recomiendo. Lo que tiene de bueno es que, si bien muestra lentamente cómo fuimos rompiendo todos los límites, también al final tiene un mensaje esperanzador y nos dice cómo podemos volver atrás o recuperarlos. La Agencia Internacional de Energía, acá lo estoy marcando abajo a la derecha, marca otros límites. Por ejemplo, para las energías alternativas o renovables,
u otro modo de transporte, es necesario, ¿no?, la extracción de enormes cantidades y crecientes cantidades de minerales, ¿sí?, que no son renovables. Por ejemplo, acá donde dice otros, están las 17 tierras raras de la tabla periódica de los elementos, el litio, el níquel, etc. Quiere decir que para una transición energética vamos a tener que extraer muchísimos más minerales. El IPBES, la plataforma que estudia la biodiversidad, también cuantifica las pérdidas. Quiero decirle que este material está disponible si lo solicitan. El BID, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, en esta publicación lo que hace es integrar estos conceptos y cuantificar muchos de ellos. Yo tomé una al azar, pero son numerosas. Por ejemplo, integra la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y el riesgo. ¿Y qué hace? Los cuantifica, les pone números. ¿Por qué? Porque el número es el lenguaje en el cual la ciencia positiva entiende, los economistas entienden y la mayoría de las personas entendemos. Por ejemplo, esto es una copia de una página de esa publicación, el riesgo de la sequía urbana. Imaginemos una ciudad, ¿no?, en la que el cambio climático le produce sequía urbana por falta de lluvias. Ahora estamos transitando fenómenos de niña, de falta de lluvias, de sequías extremas. Una ciudad que obtiene el agua del grifo, ¿no?, sin pensar que el agua del grifo proviene de precipitaciones, no duraría mucho sin colapsar sin agua. Ahora, ¿cómo resuelve los problemas la naturaleza? Por ejemplo, el exceso de dióxido de carbono en la antigüedad, la naturaleza lo resolvió tapizando el planeta de árboles, arbustos, hierbas que secuestraron el dióxido de carbono, igual que las algas de los océanos, y lo retuvieron. Ante un problema como este, por ejemplo, en el cual puede haber precipitaciones extremas, este arroyo lo que hace es tener unos bordes que se llaman albardones para contener el agua, y por si esa herramienta fuera insuficiente, el albardón está poblado de árboles, arbustos y hierbas que captan el agua con las raíces y evapotranspiran con las hojas. Si esto no es suficiente, hay una segunda depresión que también, poblada de vegetación, colabora de modo, digamos, extraordinario. Copiando los diseños de la naturaleza que es y fue sabia, hay urbanistas, biólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos trabajando en conjunto y economistas ecológicos en lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, lo que se llaman parques inundables. Este es uno de los tantos ejemplos en los cuales se está esforzando la humanidad. Por ejemplo, crear estos parques inundables, ¿para qué? Para simular los procesos de la naturaleza. Perdón que voy a ir un poquito hacia atrás, pero quería decir que esto, lo que nosotros solemos hacer habitualmente es rellenar, volver esto muy plano y construir arriba ciudades, pueblos y barrios que después se inundan, y tenemos el pretexto exacto para echarle la culpa a las inclemencias del tiempo. Sigo. Estos parques inundables, si hay precipitaciones extremas, lo que hacen es llenarse de agua, impidiendo que el agua ingrese a las ciudades. Si no hay precipitaciones, son espacios verdes públicos recreativos. Y doy como ejemplo que es el Parque Víctor Jara en Chile, que cumple esa función, ¿no? En épocas de inundaciones o de fuertes lluvias se llena de agua, y si no llueve es un espacio verde público. ¿Desde dónde se hacen estos abordajes integrales? Donde se tienen en cuenta flujos de materiales, flujos de energía, metabolismos sociales, ¿sí? Desde la teoría general de los sistemas, desde una forma de pensar desde el punto de vista de la complejidad, que no es fácil, como dice el doctor Edgar Morin. Y vuelvo a los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales en sus metas tienen retrasos, y para el 2030 las propias Naciones Unidas manifestaron
dificultades en el cumplimiento. Vamos a tener que tener en cuenta todos estos límites para reformular metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este símbolo es de Corea del Sur y ellos lo que están haciendo es, por ejemplo, como uno de los cientos de ejemplos que hay, es utilizar todas las superficies urbanas disponibles para hacer agricultura urbana. Otras ciudades como esta, que no recuerdo de dónde tomé esta foto, lo que hacen es agricultura urbana, huertas agroecológicas, arbolado urbano. ¿Para qué? Para tener alimentos de cercanía, garantizar alimentos a la ciudad, para bajar la temperatura, para capturar dióxido de carbono, para capturar partículas contaminantes, y para reducir el consumo de electricidad en relación con el descenso de la temperatura. Esta imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires yo la tomé de la web y es sencillo observar cómo hay una enorme cantidad de hectáreas que podrían aprovecharse para estas cosas. Y en esto de la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás y de que las acciones de cada uno, de una persona individual, de una familia, de una comunidad, suma, cuenta y es importante. Este es un balcón de una esquina, este es el otro balcón, de la Universidad de Flores. Si bien no se transformó en un balcón comestible, ¿sí?, pero por lo menos verdeando el balcón se logra una sensación de bienestar que dista muchísimo de la imagen anterior. El arbolado urbano es importante, no solamente en los árboles de alineación en las ciudades, conservar el patrimonio arbóreo, árboles sanos, árboles que les llevó décadas desarrollarse, conservar los que hay, conservarlos sanos, no mutilarlos, mantenerlos, que tengan un follaje frondoso, que puedan prestar servicios ecosistémicos, bienes ambientales para la ciudadanía, sino también replantar los que faltan. En relación a la creación de empleo, estarán preguntándose ustedes, bueno, pero ¿y con los empleos qué hacemos? Porque parece un relato verde. Esta publicación del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización Internacional del Trabajo, que pongo a disposición de todos si la quieren ver, plantean que todas estas cosas que dije antes y otras que no logro decir por razones del tiempo, van a generar nuevos puestos de trabajo que están definidos como empleos verdes. Millones de empleos verdes en edificios ecológicos, en infraestructura sostenible, en transición energética, en mejor manejo de los desechos a través de la economía circular, por ejemplo. Y después estamos los nostálgicos, los soñadores, los que nos ven como personas raras, que tenemos en nuestros propios espacios huertas urbanas, agroecológicas, cortinas verdes vivas, que nos garantizan no solo alimentos, sino también refugio de la biodiversidad, aromáticas, nos bajan la temperatura, nos ayudan a reducir la factura de electricidad, nos cambian el bienestar, creamos nuestros propios atardeceres, como este, en el que hasta la luna vino a ver, creamos nuestros propios amaneceres, creamos refugio de la biodiversidad que ya no tiene dónde vivir en las áreas urbanas, y menos va a tener si aumentan un 141%. Y creo que todas las actividades y las acciones son valiosas, como dice la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. La economía ecológica se une a este mensaje, incluyendo a todos, participando a todos, y particularmente por esto. Porque un ambiente sano es salud para todos. Este concepto de una salud en tiempos de pandemia fue altamente difundido por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud. Integra la salud física, psíquica y socioambiental. ¿Y qué quiere decir esto? Que una persona que físicamente está sana y psíquicamente está sana, pero está desarrollándose en un ambiente enfermo, terminará enfermo también. Da para pensar. No se trata de lo verde ni solamente del empleo, sino también de la salud física e integral de todas las personas. Y para terminar, encontré este elemento simple, liviano, una pluma, que un pájaro la perdió. Y me puse a pensar que es
100% biodegradable, que además fue construido con 0 emisiones, sin tintes ni pinturas tóxicas arrojadas al agua, que es absolutamente impermeable, mejor que un paraguas, que es refrigerante, protege del calor, y que además protege del frío. Es escalable, puede servir para un pájaro chiquitito como para un cóndor gigante. Entonces, si la naturaleza puede hacer algo así, ¿por qué no hay procesos industriales haciendo lo mismo, ¿no? Sé que un proceso lineal como el económico, que no tiene en cuenta la entropía, que se lleva por delante el ambiente y a las personas, y a todos sus impactos llama y uniformemente llama externalidades. Es un proceso simple que llega a un punto que vamos a ver hasta dónde, y que hablar de flujos de energías y de materiales, y que lograr la participación de todos, buscar otros lenguajes de valoración, escuchar otras voces, incluir los actores, por ejemplo, los pueblos originarios, las mujeres, abordar las cosas desde el punto de vista de la teoría de sistemas, pensar en la complejidad, ¿sí? En la huella ecológica, en la deuda ecológica que mantienen los países del norte con respecto de los países del sur, la contabilidad del flujo de materiales a través del análisis de ciclo de vida, que hay que ver qué es lo que pasa con la entropía, es más difícil, pero podemos llegar al mismo punto. Y agradecer a Marita por esto, como dije antes, y mostrarles que esta es mi terraza, la otra es la terraza de la casa de al lado y la de atrás, y que cada acción cuenta, cada acción suma, todos somos importantes y lo importante es no dejar a nadie atrás. Bueno, más que sorprendida, más que entusiasmada con conocer un poquito más, el agradecimiento es inmenso de poder haber conocido este primer pantallazo de diferencia entre la economía tradicional y la economía ecológica. Muchísimas gracias, Graciela, por esto. En el blog vamos a poner todos tus datos de contacto, todos los que quieran también ampliar, conocer el trabajo que estás haciendo en la universidad, lo van a poder ver desde el post que lleva tu nombre y que lleva tu propuesta junto con el link a esta entrevista. Muchísimas gracias, Graciela, nos vemos en todo momento. Abierta a todas las consultas y las necesidades que la gente tenga, solamente escriba y facilito todo el material que desee. Muchas gracias a vos. Gracias por la generosidad de siempre y por tu predisposición incondicional de todo momento. Gracias, Graciela. Chao, chao. Chao.